Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Quien habla de más termina perdiendo la paz. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Damos gracias a usted, apreciado oyente, que cada día está atento a nuestra programación, y hoy compartiremos el tema Frena tu lengua. Primavera 1020 AM. Tú nos creaste con un propósito. Frena tu lengua. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Oscar, buenos días, estimado oyente, gracias por escucharnos. Esperamos que con el tema de hoy aprendamos a dejar un poquito más quieta la lengua, que tantos problemas a veces nos causa. Nos creaste para alabarte. Estimado oyente, le invitamos a ingresar a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Les recuerdo, el nombre de nuestro canal es Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y temas que emitimos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cuando hablamos sin pensar, cuando calumniamos, mentimos, murmuramos o nos dejamos llevar por nuestras emociones como la ira o el resentimiento, nos lamentamos posteriormente de todo lo que expresamos, y el daño que causamos también es bastante doloroso. Y surge ese sentimiento entonces de culpa que nos dice: ¿cuántos problemas nos pudimos haber evitado si tan solo hubiéramos callado, si tan solo hubiéramos cerrado la boca? ¿Qué piensa, pastor Ángelo? Así es, Oscar, muchas veces nuestra felicidad se esfumó, se fue, se acabó, porque abrimos mal nuestra boca. A veces nuestra lengua como que nos juega una mala pasada. Sin duda, una gran virtud a incorporar en nuestra vida es crecer en el dominio propio en lo relacionado con el uso de nuestra lengua. Los cristianos necesitamos con urgencia crecer. Bueno, todas las personas, pero máxime, si estamos siguiendo a Cristo Jesús, deberíamos ser conocidos porque tenemos ese dominio sobre nuestra lengua. Pastor, ya que habla del dominio propio, ¿cómo puedo crecer en el dominio propio para poner freno a mi lengua? Vamos a mirar en este día una cita bíblica, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice de la siguiente manera: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiere amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Con base en este texto bíblico que quiero realizarle, pastor, unas preguntas inductivas. La primera: ¿qué debemos hacer cuando nos insulten? Según el texto, Pedro dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es devolver con una bendición, ¿cierto? Debemos controlarnos, debemos no ser reactivos, porque si devolvemos insulto por insulto, entonces la pregunta es: ¿dónde está la diferencia? Si somos cristianos, ¿dónde está nuestra manera diferente de reaccionar frente a las provocaciones? La segunda pregunta que le quiero hacer es sobre este texto: ¿qué hay que hacer para tener una vida feliz? Pedro sigue diciendo: el que quiera amar la vida y pasar días felices. Bueno, esa es la gran pregunta. Ay, ¿qué hay? El secreto de la felicidad. Ve, aquí Pedro lo estaba diciendo. El que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir
engaños. Eso es muy claro, ¿no? Lo dice con toda claridad el texto. Pastor, la tercera pregunta inductiva sobre este texto bíblico es ¿por qué la gente vive amargada e infeliz? Bueno, porque no le están haciendo caso a la palabra de Dios, en este caso al apóstol Pedro. Sigue diciendo el texto que la gente debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Si la gente está cosechando amargura e infelicidad, es porque algo está haciendo mal con su lengua. Alguien dijo: tu felicidad está condicionada al uso de tu lengua, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. O sea, nosotros nos causamos dolores de cabeza, infelicidad, amarguras, cuando no le damos un uso adecuado a nuestra lengua. Quiere decir que la felicidad está muy relacionada con el uso adecuado de la lengua. Con nuestras palabras, con lo que nosotros hablamos, con lo que conversamos, con lo que compartimos con los demás en nuestro proceso de comunicación. Yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer una revisión como cristianos. Cuando iniciamos un día, muchas veces empezamos un mal día porque tuvimos algún malentendido con nuestro cónyuge, hijos o otras personas y proferimos palabras que nos dañan el día. Sí, palabras hirientes, reacciones. Yo creo que uno de los mayores pecados que aqueja a la iglesia hoy día es la reacción. No sabemos reaccionar, somos demasiado reactivos, manifestamos con demasiada facilidad nuestras inconformidades, nuestros puntos de vista, los queremos imponer, herimos a la gente. Definitivamente la felicidad está ligada a cómo nosotros manejamos nuestra lengua. Pastor, de acuerdo al texto base de este tema de hoy, 1 de Pedro 3, del 9 al 11, ¿qué principios bíblicos debemos tener en cuenta para frenar nuestra lengua? Bueno, Pedro, si uno empieza a examinar con detenimiento los pasajes, los versículos que presenta allí, uno podría notar algunos principios. Y el primero que yo noto es el principio de la bondad. Vea lo que dice Pedro: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Eso es bondad. O sea, digamos que lo más natural es que si a mí me agreden, entonces yo reaccione con una agresión. Si hablan mal de mí, entonces yo reacciono hablando mal de esa persona. Pero el apóstol Pedro dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Eso pareciera que les estuviera escribiendo a las campañas electorales, ¿no? Que un candidato dice el otro y el otro le contesta terriblemente. Siguió diciendo el apóstol Pedro: más bien, o sea, en lugar de, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Todos de alguna manera seremos tentados a devolver ofensa por ofensa, el insulto por el insulto, el grito por el grito, ¿cierto? Algunos le gritan y el otro dice: yo también soy capaz de gritar, yo también soy capaz de hablar duro. Pero esa es una tentación, estimado oyente, que con el poder del Espíritu Santo podemos vencer. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de dominar nuestros impulsos, de dominar nuestra lengua. Esto que aquí está mandando el apóstol Pedro es una enseñanza que deberíamos recordar que también la dio Jesús en el Sermón del Monte. Jesús, por ahí en la mitad del sermón, dijo que los cristianos, sus seguidores, debíamos amar y debíamos bendecir a nuestros enemigos, y que de esta manera seríamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Así lo dijo Jesús. Entonces, esa declaración muestra que los únicos que pueden hacerlo son los que tienen la naturaleza bondadosa del Padre. Es decir, si alguien realmente es hijo o hija de Dios, puede por esa naturaleza divina que el Señor ha puesto en aquella persona, reaccionar de manera diferente, reaccionar con bondad. Ser bondadosos con los que nos ofenden es una decisión que trae una bendición. Así que, estimado oyente, le animo para que usted no sea reactivo, no devuelva mal por mal. Bueno, es todo un desafío, lo tengo que reconocer. Nosotros luchamos con esa tentación, pero el Señor está ahí para fortalecernos y para que lo hagamos. Es contrario a nuestra naturaleza pecaminosa que
Por naturaleza queremos devolver bien por bien, perdón, mal por mal. Y bien por bien, en la naturaleza sí, También. al que nos hace bien pues le hacemos bien, pero también al que nos hace mal le queremos hacer mal. Todos luchamos contra esa naturaleza, los cristianos podemos vencer esa tendencia. Bondad es el primer principio a incorporar para aprender nuestra lengua. ¿Cuál es el segundo principio que nos enseña 1 de Pedro 3 del 9 al 11? Yo creería que el principio de la felicidad, o sea, nosotros debemos tener en nuestro proceso de comunicación el principio de la bondad, pero también debemos tener en nuestro proceso de comunicación el principio de la felicidad. Yo pregunto, ¿quién quiere ser feliz? Pues todo el mundo quiere ser feliz, yo quiero ser feliz. Entonces Pedro nos da la solución para la felicidad. Dice así, versículo 10. En efecto, el que quiera amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. ¿Cuántos quieren ser felices? Pues aquí Pedro está diciendo que la felicidad está al alcance de nuestra lengua, no de nuestras manos, sino de nuestra lengua. Lo que yo haga con mi lengua determinará si seré feliz o no seré feliz. ¿Por qué algunos no aman la vida, sino que están amargados con la vida? Yo creo que la razón es porque tienen muchos problemas a causa del mal uso de su lengua. Una persona que está metida en pleitos, en conflictos y todo eso, pues inevitablemente se amarga, inevitablemente se aburre de la vida, ¿no? La vida le es carga. ¿Por qué la lengua roba nuestra felicidad? Sería un buen interrogante. Yo creo que la lengua roba felicidad porque cuando hablamos inadecuadamente, nos levantamos conflictos innecesarios, conflictos que no debieron haber estado. Quien vive, solo para poner un ejemplo, quien vive diciendo mentiras, quien vive diciendo calumnias, chismes, quien vive criticando, pues tarde que temprano va a cosechar lo mismo, pero aumentado, porque recordemos que toda cosecha es la multiplicación de una semilla, ¿cierto? Entonces, si yo he sembrado mentiras, voy a cosechar mentiras. Si he sembrado calumnias, chismes, criticadera, pues tarde que temprano yo voy a empezar a experimentar en mi propia vida lo mismo. Y cuando eso llega a mi vida, entonces me amargo y pierdo la felicidad, pierdo la paz en mi vida. Por eso tan importante aprender a manejar nuestra lengua en nuestro proceso de comunicación y sin duda necesitamos del Espíritu de Dios para hacerlo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com, hoy con el tema Frena tu lengua. Dice 1 de Pedro 3 del 9 al 11. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiere amar la vida y pasar días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Con base en este texto hemos visto dos principios bíblicos que debemos poner en práctica para poner freno a nuestra lengua: bondad y felicidad. Pastor, ¿cuál es el tercer principio? El tercer principio para tener en cuenta en nuestro proceso de comunicación es el principio de la paz, ¿cierto? En el versículo 11, Pedro ya venía hablando, como lo mencionamos, de la bondad y la felicidad. Dice que si alguien quiere ser feliz, que aparte su lengua del mal y todo eso, ¿cierto? En el versículo 11 continúa el consejo de Pedro y dice así: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Vea que la paz es el resultado de las decisiones que cada uno ha venido tomando. Es dudoso pues que un chismoso, que un criticón, que un mentiroso o que un murmurador no se meta en problemas y pierda su paz. Quien vive diciendo chismes, quien vive calumniando, quien vive mintiendo, con toda seguridad va a levantarse dificultades y va a perder su paz. Así que, estimado oyente, si no tiene nada bueno para decir, mejor no diga nada, mejor no hable de las personas, mejor no dé su opinión. Porque, como dijimos iniciando el programa de hoy, quien habla de más, termina perdiendo la paz. En lugar de hablar mal, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos hablar el bien.
Eso es lo que se conoce como bendecir. Maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien. Los cristianos hemos sido llamados a hablar bien. Y eso sin duda va a edificar hogares, va a edificar lugares de trabajo, va a edificar iglesias, va a edificar comunidades. Pastor, alguien dijo que si no hay nada bueno que decir de alguien, mejor no diga nada. Eso fue lo que yo acá, lo que acabé de decir, solo que omití el de el alguien, ¿no? Si no tiene nada bueno para decir, mejor no diga nada de alguien, de las circunstancias, de las situaciones de la vida, de la cotidianidad. Si no va a decir algo bueno, mejor usted se puede quedar callado y créame que se va a evitar problemas, no va a perder la paz, no va a entrar en conflictos. Pastor, ¿cuál sería entonces, como cristianos, ya que somos llamados a bendecir y no maldecir, cuál debe ser nuestro modelo a seguir para que podamos tener una conducta correcta? Sin duda alguna, en la Biblia tenemos varios modelos. Por ejemplo, cuando fueron a llamar a David, a mí me impresionan las características que dan de David. Dice que David era de buen mozo, que tocaba el arpa y que era prudente en palabra. O sea, para llevarlo a él al palacio, vieron esa característica. Era un hombre prudente, era un muchacho, entre otras cosas, ¿no? Un muchacho prudente en palabra. Así que en la Biblia tenemos varios modelos, pero si hay un modelo grande y sin igual para seguir, es el Señor Jesucristo. Vea lo que Pedro mismo escribió acerca del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Es decir, o sea, Jesús no decía, es que yo soy manso pero no menso, como suelen decir muchos cristianos. No, dice aquí Pedro, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. O sea, uno no ve a Jesús allá en la cruz diciendo, espere tantico, que yo he de volver y los he de quemar vivos. No, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún está repartiendo perdón en la cruz, aún está bendiciendo. Yo creo que el mejor y mayor modelo que tenemos para que nosotros podamos crecer en nuestro proceso de comunicación es el Señor Jesucristo. Bueno, pastor, si somos llamados a bendecir e imitar a Jesús como modelo en cuanto a nuestras actitudes, cuando nos amenazan, cuando nos critican, cuando aún nos pueden atacar física o verbalmente, somos llamados a bendecir y no maldecir. ¿Cómo eliminar de nuestra boca el CCM, lo que es la abreviatura de chisme, crítica y murmuración, que son tres aspectos que causan mucho daño a nuestras relaciones? Yo creo que si tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, si realmente hay temor de Dios en nuestro corazón, yo creo que tenemos esa capacidad. Bueno, alguna recomendación, algo práctica. Estimado oyente, si usted tiene problemas con la crítica, con el chisme y con la murmuración, que es lo que usted me estaba planteando, Oscar, usted lo que podría hacer es tómese en serio un espacio y estudie en la Biblia, ojalá con una concordancia bíblica, esas tres palabritas. Estudie en la Biblia la palabra chisme, estudie en la Biblia la palabra crítica y la palabra murmuración. Y déjese guiar por lo que diga la Biblia. O sea, usted mismo va a descubrir lo que dicen los versículos. Y yo creo que el Espíritu del Señor le va a redarguir, le va a ayudar, le va a fortalecer para que usted pues, pueda cambiar esas actitudes. Hay gente que está tan aferrada y tan arraigada a estos patrones de comportamiento que les cuesta muchísimo trabajo. Pero yo creo en el poder que tiene la palabra de Dios para transformar a aquel que se acerca a ella. De hecho, alguien dijo lo siguiente: cuando tu lenguas frenas, dejas de tener penas.
¿sí? Qué bonito que aprendamos a frenar nuestra lengua, dejemos de estar criticando, dejemos de estar murmurando, dejemos de chismear. Si yo, por ejemplo, si yo me entero de algo de una persona que no es agradable, si me entero que una persona hizo algo desagradable, que yo no tengo la necesidad de comunicarlo. ¿Para qué lo comunico? O sea, no, ahí no hay edificación, ahí no hay bendición. Pastor, frente a ese tema de poner freno a la lengua, ¿qué aplicación debo tener presente cada día? Una aplicación muy práctica es la siguiente, estimado oyente. En cada conversación decida medir sus palabras, ¿sí? En cada conversación, y tenga ahí como un vigilante usted ahí en su boca. Decía el salmista, voy a poner un centinela en mi boca para no hablar de más. Si en cada conversación mediré mis palabras, ¿qué compromiso debo asumir para llevarlo a la práctica? ¿Qué tal si usted prueba esto, estimado oyente? Decida elogiar antes de criticar. Creo yo que eso lo va a bendecir, no solo a usted, va a bendecir a esa persona que va a recibir el elogio. O sea, en lugar de estar criticando lo malo que sin duda debe estar en este mundo y debe estar en las personas, porque todos estamos en una lucha, pero ¿qué tal tomar la decisión de elogiar lo bueno? ¿Qué tal, por ejemplo, estimada esposa, que usted decida elogiar a su esposo por lo esforzado que él es en su trabajo, en lugar de criticar sus defectos, que sin duda también él los tiene? ¿Qué tal que usted, estimado esposo, decida elogiar a su esposa por la comida que le preparó y no la critica porque se le quemaron las yucas o porque se le quemó la arepa? ¿Qué tal si usted elogia lo positivo que ella hizo? ¿Qué tal si elogiamos al hijo cada vez que nos obedece? ¿Qué tal si le resaltamos eso y le decimos, papi, mi amor, como le llamemos, me agradó tanto que me hubieras obedecido? Yo creo que eso bendice y edifica mucho más que estar criticando, que estar resaltando lo negativo. ¿Qué tal tomar esta decisión? Decido perdonar en vez de contestar o reaccionar mal. ¿Qué tal si los cristianos hiciéramos eso? Sin duda tendríamos más bondad, o sea, eso sería una manifestación de la bondad. Sin duda seríamos más felices y tendríamos más paz en nuestras relaciones. ¿Cuál debe ser mi oración a Dios frente a este tema? ¿Cómo debo orar para yo poder erradicar de mi boca las palabras que no edifican? Pues debemos pedirle al Señor con humildad que nos ayude a crecer en el uso de nuestra lengua como iglesia, como familia, en nuestros lugares de trabajo. Pero si le pedimos eso, debemos obviamente arrepentirnos del mal que quizás hayamos hecho ya con nuestra boca. Sería bueno que usted se acercara de pronto a esa persona que ofendió, a esa persona con la cual se ha distanciado, le pide perdón y usted empieza a resarcir, empieza a construir buenas relaciones. ¿Qué tal que el esposo le pida perdón a la esposa? Le dice, amor, perdóname, yo he sido demasiado criticón, yo he sido demasiado injusto contigo, perdóname. Yo creo que el Señor allí va a ministrar a esas familias, a esos hogares, a esas personas. Vea, el libro de Proverbios es un libro que nos aconseja sobre el uso adecuado de la lengua y también nos muestra las consecuencias. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos versículos del capítulo 18. El versículo 6 del capítulo 18 dice: los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. O sea que el mal uso de la lengua está ligado totalmente a la necedad. Una persona necia habla sin pensar, a toda hora le gusta la criticadera, a toda hora le gusta la murmuración, ve el defecto en todas las cosas. Versículo 7 del mismo capítulo 18 dice: la boca del necio es su perdición, sus labios para él una trampa mortal. O sea que el necio se mete en cosas y en dolores y en conflictos innecesarios sencillamente porque abrió la boca. O sea, por eso otro proverbio dice que hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Versículo 8 del capítulo 18 dice también:
Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. O sea, los chismes están asociados a nuestra naturaleza pecaminosa. Oiga, como que nos agrada estar hablando, nos agrada estar comentando lo que no deberíamos comentar. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Versículo 20 dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. ¿Qué está mostrando este versículo? Que inevitablemente pues yo voy a recibir de lo que yo hable. Si hablo cosas buenas, pues yo voy a recibir cosas buenas. Si hablo cosas malas, recibiré cosas malas. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922. Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ.